Saludar a esta hora a Julio Borges, el dirigente político de oposición en el exilio, además expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Le damos la bienvenida a NTN 24, el canal de las Américas. Muchas gracias. Bienvenido, como siempre. Quiero hablar de cómo cree Julio Borges que queda el régimen de Nicolás Maduro, ahora sin su cabeza, que es Nicolás Maduro, que está en una prisión de Nueva York y que antes de que se conociera que Delcy Rodríguez asumía el poder allá en Venezuela, ese poder de facto, ese poder que nos reconoce la mayoría del mundo democrático, el presidente Trump dijera además que están en conversaciones para una transición y que Delcy Rodríguez habría prometido cooperar con esa transición política. ¿Cómo está funcionando el régimen de Venezuela ahora mismo? ¿Cómo cree Julio Borges que está caminando? Bueno, hay una cosa, Carlos y Harriet, que es importante verla dentro de todas las películas y todos los eventos con los cuales ha habido transición en el mundo. Todos tienen tres pasos que se repiten y que nosotros los hemos estudiado mucho, incluso hemos publicado diferentes libros sobre este tema. Y son tres pasos muy claros. El primer paso es la liberación, que es cuando sale el dictador. El segundo paso es la inauguración, que es cuando se elige un nuevo gobierno de manera democrática y plena. Y el tercer paso es la consolidación, es decir, las elecciones no son suficientes, sino que hay que tener unas reglas de juego, una institucionalidad, unas fuerzas armadas, una justicia independiente. Y ese es el camino que comenzó en Venezuela. En Venezuela ya comenzó una transición que nace por dos cosas muy importantes, que no debemos olvidar nunca. El 28 de julio, el triunfo del pueblo venezolano ese día que le ganó a la dictadura. Segundo tema, Maduro eligió un camino que es el de la violencia, el del extremismo, el del crimen organizado, el de la corrupción, y nunca tuvo la voluntad real de abrirse a que Venezuela tenía que tener una democracia plena, sino que se arrinconó. Y por eso lo que pasó ayer en Venezuela lo escogió, lo diseñó y lo construyó absolutamente Nicolás Maduro. Entonces, lo importante en este sentido es que tenemos ese primer paso, el paso de la liberación. Y en ese sentido comenzó ya una transición en Venezuela donde necesitamos cosas muy, pero muy concretas. Ya, la salida de los presos políticos, la vuelta de los exiliados, la salida de los presos políticos civiles y militares. Tenemos la necesidad de tener ese reconocimiento del 28 de julio, el tener elecciones claras por delante, el poder tener un apoyo internacional para desmantelar las mafias que hay en Venezuela de corrupción, de crimen organizado, el poder tener esa inversión que permita que Venezuela crezca. Eso es lo que se inicia a partir de ahora, Carlos, para Venezuela y hay que presionar para que no se desvíe ese camino. Julio Borges, dirigente político de oposición en el exilio, también nos gustaría saber, según la Constitución chavista, ¿cuál es el periodo de Delcy Rodríguez como presidente encargada de Venezuela? Bueno, esa es parte de la discusión que ahorita hay que presionar y hay que empujar. La verdad es que ellos crearon ahorita un concepto que es algo así como que hay una especie de ausencia forzada de Maduro. Maduro está juzgado donde toca, que es en la justicia. En Venezuela no hay justicia y por eso hubo que llevárselo afuera para juzgarlo. Va a ser condenado porque es culpable y en ese sentido Maduro no vuelve. Lo lógico es que hubiera elecciones, respondiendo a tu pregunta, de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a la letra, al librito de la Constitución, una vez que el presidente desaparece, cuando no se ha cumplido la mitad del periodo, hay que convocar inmediatamente elecciones. Lo lógico es que en Venezuela, para todo lo que significa ese aparataje de Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, concejales e incluso la presidencia, se vaya a un proceso después de esta transición, a un proceso claro de elecciones libres y en las cuales los venezolanos puedan, los de afuera, los de adentro, los que vuelvan, votar y elegir y consolidar ese tercer paso, liberación, inauguración y consolidar la democracia. El caso de Venezuela, Julio, es un caso muy especial y vamos a seguir conversando con Julio Borges, dirigente político de oposición venezolano. Hoy está en el exilio, perseguido por el régimen de Nicolás Maduro, y vamos a hacer una corta pausa comercial, Julio, y ya regresamos con más análisis aquí en NTN 24.
Sigue con nosotros Julio Borges, el dirigente político de oposición venezolano en el exilio, expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Julio explicaba de alguna manera sobre lo que dice la Constitución venezolana, exactamente, si no me equivoco, artículo 233, sobre las faltas absolutas de un presidente. Y te decía, Julio, que el caso de Venezuela es un caso especial porque es que en el 2024 hubo elecciones, ganó con el 70% de los votos Edmundo González Urrutia. Hoy está, igual que usted, en el exilio tras ser perseguido por el régimen de Nicolás Maduro. Y es decir, en la realidad, en la legalidad, que para Venezuela es difícil comprenderla, no hay presidente. Maduro es un usurpador del poder. Y usted hablaba de un escenario de que se llamara elecciones porque hay una falta absoluta del presidente. Eso está en el artículo 233 de la Constitución. Ahora, Julio, ¿es conveniente no reconocer lo que pasó en el 2024? Digo, en medio de esta transición, que es que Edmundo González Urrutia ganó legalmente las elecciones en Venezuela, y llamar nuevamente a unas elecciones generales. ¿Eso es lo que más le conviene a Venezuela en este momento? No, es que la pregunta me la hizo Harry, que me preguntó qué es lo que dice la Constitución. Ok. Y en ese sentido lo que contesté fue eso. La Constitución dice cuando el presidente falta y no se ha cumplido la mitad del periodo, se convoca elecciones. Pero lo primero que dije al iniciar el programa, y ayer lo expresamos como Primero Justicia, como primer punto de un mensaje al país, es que todo esto nace, lo dije muy claro, de reconocer el 28 de julio del 2024 y de reconocer que todo este camino tortuoso, duro que está viviendo Venezuela lo eligió Nicolás Maduro. Y para mí eso es lo más importante. Ahora, lo importante también es que ese proceso de transición ya comenzó. Creo que tenemos la ventaja de tener una fuerza, un acompañamiento de los Estados Unidos y del mundo libre, diría yo, detrás de todo lo que es este cambio que hay en Venezuela. Y por lo tanto, yo pienso con muchísima, eh, no diría ni siquiera certeza, sino con total esperanza y emoción que Venezuela va a un proceso que no va a tener reversión, sino que vamos completamente a una transición democrática. Y eso va a implicar elecciones, es decir, todos esos gobernadores hay que reelegirlos, todos esos alcaldes hay que reelegirlos, todo eso Asamblea Nacional, que en teoría se juramenta mañana, nació del fraude, nació del alacranato. Eso hay que tener una Asamblea Nacional digna y decente. Entonces, ese proceso tiene que darse dentro de esta transición que se abre en el país. Julio Borges, en su caso personal, ¿hace cuánto salió usted de Venezuela y en este momento, en este proceso de transición, cuándo piensa usted volver a asumir ese cambio representando justamente a la oposición? Bueno, en mi caso, yo lamentablemente tengo 5 órdenes de aprehensión, 5 órdenes para ir a la cárcel. Y en Venezuela me quitaron toda la dictadura, me quitaron mi casa y llevo ya 7 años fuera de Venezuela. Tengo mi familia allá, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos, y quisiera obviamente volver apenas pueda. Y creo que es el sentimiento que tenemos nada más y nada menos, Harry, que 8 millones de venezolanos. Estoy seguro que los 8 millones de venezolanos que al final por razones políticas, porque todos fuimos forzados políticamente a irnos del país por la destrucción de Venezuela, si pudiéramos tocar un botón en este momento y volver, estoy seguro que los 8 millones de venezolanos o el 99% de esos 8 millones de venezolanos lo haríamos. Y creo que ese es un proceso también que va a suceder y va a ser un proceso para enriquecer a nuestro país con las experiencias que han habido, a pesar de haber sido muy duras en la mayoría de los casos, y poder de alguna manera cada quien poner su grano de arena y reconstruir nuestro país. Julio Borges sigue con nosotros, pero vamos a ir con información a Caracas porque han sido horas históricas para Venezuela. Pero también de tensión, de zozobra. En el país hay incertidumbre luego de que el presidente Trump dijera que van a administrar el país hasta que se logre una transición segura y legal. Al mismo tiempo les comentamos información en directo con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, buenas tardes. ¿Cómo está la situación allí en Caracas? ¿Cuál es el ambiente a esta hora? Buenas tardes, bienvenido. Sí, así es. Muy buenas tardes. Gracias por este contacto. Bueno, a esta hora, pues los ciudadanos
han salido a las calles, la mayoría en las puertas de los supermercados, también en las farmacias para tratar de abastecerse de alimentos y por supuesto de medicinas. Tuvimos la oportunidad de salir y dar un recorrido por la capital venezolana. Algunas imágenes, no sé si las tienen allí, las mandamos temprano, donde las personas están haciendo largas filas para tratar de abastecerse. La gente está muy tranquila dentro de todo, es decir, no hay ningún tipo de desorden, por decirlo de alguna manera, tampoco protestas de ningún tipo. La gente esperanzada de que las cosas resulten bien en Venezuela, que el camino hacia otra situación diferente, a poder ganar una calidad de vida que por supuesto está ausente en los hogares venezolanos desde hace mucho tiempo. Eso es lo que pudimos recoger, esas impresiones de muchos ciudadanos acá en esta nación suramericana. Sin embargo, muchos también pues prefieren no opinar o en su mayoría prefieren no opinar para no comprometerse, sobre todo porque estamos en una situación que todavía no está definida y que muchos la han llamado como el comienzo de una transición hacia la democracia. Eso es lo que han dicho los ciudadanos. Pero es importante también recordar que las distintas organizaciones no gubernamentales que defienden derechos humanos han hecho hincapié en proteger a los denominados presos políticos en Venezuela. Recordemos que son más de 800 presos políticos, de los cuales por lo menos 90 necesitan atención médica inmediata. No se sabe si se les está dando, porque recordemos que la mayoría de ellos, o de los principales, presos políticos, por decirlo de alguna manera, los que más han tenido presencia no solo en los medios, sino también en las calles, pues a muchos se les ha negado el derecho a la visita. Y esto, por supuesto, trae como consecuencia que las familias de la mayoría de los presos políticos estén en esa incertidumbre. Ese llamado es importantísimo porque, de hecho, hemos tenido conversaciones con algunos de los familiares de los presos políticos. Algunos se han acercado incluso a las distintas cárceles para tratar de conseguir información sobre ellos. De resto, el país, o por lo menos en la capital venezolana, está tranquila. Algunas zonas de la capital no tienen servicio eléctrico, sobre todo las que están adyacentes a los lugares que fueron bombardeados la madrugada de este sábado. De resto, todo lo demás está en total tranquilidad. Sin embargo, es una tranquilidad, pero con una expectativa, por supuesto, en cada uno de los venezolanos. Oliver, compañero, queremos preguntarle también qué se sabe de los menores de edad que siguen en las prisiones del régimen venezolano, qué han dicho sus familiares, la madre, por ejemplo, de la menor Samantha. ¿Usted ha estado comunicándose con ellos? ¿Ha tenido oportunidad de estar en comunicación con estas familias? Bueno, es importante esa pregunta porque recordemos que son 4 adolescentes que aún continúan en prisión. Uno de ellos está condenado a 10 años. Han sido muy herméticos los familiares de los presos políticos porque ellos de alguna manera creen que pudiera afectar tener algún tipo de visibilidad en los medios de comunicación y que eso los pudiera afectar. Sin embargo, también como en esta coyuntura están claros de que no se sabe si va a haber algún tipo de excarcelación. Ya las hubo, tanto la madrugada del 24 como la del 31. Son varios de los presos políticos que salieron, sobre todo los que estaban, los que apresaron luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio del 2024. Esos son los que de alguna manera escogieron para ser liberados. Sin embargo, los representantes de las distintas organizaciones no gubernamentales han cuestionado la forma o el criterio que han tenido para poder dejarlos en libertad. Dicen que, aseguran que son muchos los defensores de derechos humanos, son 21 comunicadores sociales que están tras las rejas, que tampoco han tenido el beneficio de ser excarcelados. También ellos han dicho que no es un favor excarcelarlos, que es que nunca debieron estar presos. Eso es lo que han dicho los familiares de los presos políticos y que todos deben ser tomados en cuenta. No solamente lo de las protestas postelectorales, sino también todos los presos políticos, porque en su mayoría no se les ha comprobado delito. Eso no solamente lo dicen los familiares, sino también los abogados, a quienes también se les ha negado el derecho de poder defenderlo, como dice la Constitución.
de la República Bolivariana de Venezuela. Por ahora, esa es la información, sobre todo en los presos políticos, y en relación con lo que es la ciudad capital o parte del país, pues está en total calma, una calma, pero con algún grado de incertidumbre porque esto todavía no está definido. Oliver, yo tengo una consulta más y tiene que ver con el tema del despliegue o no de las fuerzas del orden, del régimen, de los cuerpos de seguridad en las calles, por ejemplo, de Caracas. ¿Qué has podido ver? ¿Hay, por ejemplo, efectivos de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional o tal vez del Ejército por las calles de Caracas o todo lo contrario? Todo lo contrario, Carlos. Bueno, no sé si nosotros hemos estado sobre todo en todo lo que es la ciudad capital. Allí, la verdad que no hemos visto ningún despliegue de la Guardia Nacional Bolivariana. Es importante esa pregunta también porque, por ejemplo, en uno de los locales donde estábamos trabajando, hay funcionarios, pero son funcionarios de civil que de alguna manera se han acercado para preguntar qué estamos haciendo, pero de una manera adecuada. Por lo pronto, eso lo pudimos ver hace, no sé, hace como más o menos 1 hora y media que tuvimos la oportunidad de hacer un directo también en la calle. Preguntan que son funcionarios, algunos nos mostraron sus credenciales, pero hasta allí llegó la situación. Eso ha ocurrido, pero sobre todo funcionarios de civil. No hemos visto funcionarios, o sea, o por lo menos no hemos visto gran cantidad de funcionarios, los que se han visto en las diferentes alcabalas normales que están desde siempre, pero no hay un despliegue adicional al que se ve normalmente. Al contrario, hemos visto menos funcionarios incluso en esta oportunidad. Agradecemos este completo informe de nuestro corresponsal en Venezuela, Oliver Fernández. Gracias por estar con esto último que ha pasado, estas informaciones que han pasado recientemente durante las últimas horas en la ciudad de Caracas. Enseguida regresamos con la entrevista a Julio Borges, dirigente de oposición venezolano en el exilio. Y los dejamos con estas imágenes de venezolanos que celebraron anoche la salida de Nicolás Maduro mientras el gobierno colombiano intensificaba las patrullas militares cerca de la frontera con Venezuela. Con bailes y fuegos artificiales, los venezolanos en la ciudad de fronteriza de Cúcuta se unieron a las celebraciones esperanzados en poder regresar pronto a casa, que sea así. Pausa, muy corta pausa y ya volvemos con más. Y mientras varios gobiernos democráticos de la región han celebrado la captura y extradición de Nicolás Maduro, a quien no reconocían como presidente de Venezuela, administraciones afines al régimen de él, a quien nunca condenaron por el consumado fraude electoral de julio de 2024, rechazaron la operación exitosa liderada por las fuerzas de los Estados Unidos. Colombia, Chile, Brasil, México, España y Uruguay emitieron un comunicado conjunto en el que, al estilo de la dictadura, buscan denunciar un supuesto intento de control gubernamental extranjero en Venezuela y, según ellos, la contravención del derecho internacional. Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Esas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz, la seguridad regional y ponen en riesgo a la población civil. Julio Borges sigue con nosotros y la consulta en esta parte es puntual. Julio, ¿qué decir de la falta de empatía del gobierno de Colombia, de Chile, Brasil, México, España y Uruguay? No con la causa de la oposición venezolana, con la causa del pueblo venezolano que tiene una esperanza centrada allí, depositada en una transición política, en algo, en alguna acción que le permita retomar o retornar a una vida digna, una vida, como decía Oliver, donde haya oportunidades. ¿Qué decir de estos gobiernos, Julio? Bueno, esa pregunta es muy importante, Carlos, porque al final lo que muestra es que algo que nosotros en todos estos años de lucha insistimos e insistimos e insistimos miles de veces y en miles de escenarios,
sobre todo cuando construimos este apoyo internacional, y es que el tema de Venezuela no es un tema ideológico, no es un tema de derecha o de izquierda. El tema de Venezuela es un tema humano, es un tema de tragedia, es un tema de derechos humanos, de democracia, de libertad, de corrupción, de crimen organizado. Y por lo tanto, cuando tú ves gobiernos en el mundo, el de España, por ejemplo, el de Colombia, la presidenta de México, que es una vergüenza, el mismo Lula, que tuvo una posición ambigua totalmente, tratando de pasar todo por el prisma de que esto es un tema de los pueblos progresistas o un tema de la derecha. Eso al final, como tú bien dices, eso es una patada en la dignidad del pueblo venezolano, porque estamos hablando de un proceso en el cual la integridad del pueblo venezolano perdió, sufrió, fue robado, fue expoliado. Por lo tanto, ojalá que esto sirva de lección para que cualquier situación en el futuro no se ponga como una especie de filtro ideológico de si es de derecha o de izquierda, sino que el centro esté puesto en el pueblo, en la gente, en el sufrimiento, en la dignidad de la gente. Es un tema muy importante como lección. Al comienzo de esta entrevista, Julio, usted también mencionó un tema que es muy importante y es justamente la difícil situación que en este momento están atravesando alrededor de 1.000 prisioneros políticos todavía en las cárceles, muchos de ellos ya completan más de una década. ¿Ustedes desde la oposición han pensado hablar, acercarse, a facilitar algún tipo de diálogo con la presidente, por lo menos ahora hasta este momento encargada, Delcy Rodríguez, en búsqueda de una excarcelación masiva de todas esas personas injustamente detenidas? Es que no hay que buscar ningún diálogo de nada, nada. Es decir, ido el dictador, preso el dictador y Cilia, su pareja, aquí lo que toca, como ya dije, es la transición en marcha y en todas partes del mundo. Lo repito porque tiene que servirnos de referencia. En todas partes del mundo, uno de los primerísimos pasos al inicio de una transición es la libertad de los presos políticos, repito, los militares, sobre todo los militares que nunca han tenido ningún tipo de beneficio, y los presos políticos civiles. Como ustedes hablaban ahora, hay menores de edad, ha habido mujeres embarazadas, personas con enfermedades terminales. Eso es un tema de nuevo humano, esto no es un tema político, esto es un tema de la libertad de estos venezolanos que debería darse en cuestión de segundos, debería ser una exigencia con la cual tenemos que estar permanentemente dándola para que ellos, los presos políticos, salgan, para que los exiliados vuelvan, para que haya garantías. Y agrego algo más, el hecho, por ejemplo, de desarmar todos estos grupos paramilitares que hay en Venezuela, colectivos, y todo lo que ha sido armar esta represión parapolicial, paramilitar, eso hay que hacerlo también de manera inmediata. Nosotros tenemos que estar presionando todos los días para que esta transición, este parto, se termine de dar y haya ese cambio que merecemos los venezolanos. Sin lugar a dudas, es uno de los temas simbólicos, políticos y humanos más importantes de los próximos segundos de esta transición que hay en Venezuela. Julio, hay una declaración de ayer del presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en la que dice: vamos a administrar a Venezuela hasta que haya una transición ordenada y pacífica. Pero eso ha creado también de alguna manera angustia entre algunos sectores de los venezolanos, porque al fin y al cabo es el presidente de los Estados Unidos y no es el presidente de los venezolanos. Tal vez no ha acompañado la causa de la oposición venezolana durante las últimas dos décadas, sino más bien durante los últimos años. Y hay cierta preocupación. ¿Cuál es tu mensaje sobre esa declaración del presidente Donald Trump a esos venezolanos que hoy le quedó sonando en la cabeza eso que dijo el presidente Trump? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, Carlos, porque mira, yo lo que creo que nosotros en este momento tenemos que creernos lo que está pasando. Todavía la gente está como cuando está de alguna manera como que recibió un golpe y está totalmente aturdida por lo que está pasando. Pero digo esto por lo siguiente, porque lo más importante en esta etapa, en este segundo que comenzó ya, es no solo que nos los creamos, sino que todos los venezolanos nos hagamos dueños del proceso. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros, cada quien desde su rincón, desde su posición, desde donde está, tiene que comenzar como un coro
y digo un coro pues tiene que ser algo ordenado, tiene que empezar a exigir las cosas que tenemos derecho. Entonces, eso significa lo que hablaba antes, libertad de los presos políticos, civiles y militares, el desarme de los grupos paramilitares, las garantías, la libertad de prensa, todo eso. Entonces, todo eso tiene que ser parte de ese proceso. Ahora, eso pasa porque nosotros también estemos claros, y tu pregunta es muy importante por eso, a nosotros lo que nos toca es hacernos dueños para presionar y empujar a que el país vaya a donde tiene que ir, que es a la democracia. Eso es lo más importante. Entonces, ¿necesitamos ayuda internacional? Toda la ayuda internacional la necesitamos. Esa es la verdad. Y nosotros necesitamos la ayuda internacional para llegar al camino a la democracia. Entonces, yo más bien lo que diría es un mensaje, como tú me dices, un mensaje para la gente, es que entendamos que en la medida en que nos hagamos dueños, en la medida en que exijamos nuestros derechos, nos organicemos, nadie se va a poder aprovechar de Venezuela. Y necesitamos ayuda internacional para poder tener control del Estado, control del territorio, control de la economía, control de nuestro futuro. Es parte también de nuestra tarea. Así es, Julio Borges, un proceso de transición que comienza en Venezuela tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro. Gracias por estar con nosotros aquí esta tarde en el informativo de NTN 24. Gracias, Harry y Carlos.